Amén, muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que todos estén bien con el favor del Señor. Vamos a tener nuestra lectura hoy del devocional que se titula La oración que prevalece. La oración que prevalece. Y el texto bíblico está en Santiago 5:16, que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Vamos a orar. Gracias. En esta mañana te damos, Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, por la vida que nos das y la oportunidad de compartir una vez más los pensamientos de tu palabra que nutren nuestras almas. Danos la gracia, la sabiduría que necesitamos para hacerlo de la manera, Señor, que te glorifique a ti y traiga para nosotros edificación espiritual. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dice la lectura: hay dos clases de medios que son indispensables al recibir poder espiritual. El uno para influenciar a los hombres y el otro para influenciar a Dios. La verdad es empleada para influenciar al hombre y la oración para mover a Dios. Cuando yo hablo de mover a Dios, no quiero decir que la mente del Señor pueda ser cambiada por la oración, o que su carácter o su actitud cambien. Pero la oración produce tal cambio en nosotros y establece tales condiciones que sería inconsistencia de parte de Dios si no nos respondiera o no obrara a nuestro favor. Cuando un pecador se arrepiente, ese acto suyo hace pertinente que Dios lo perdone. Dios siempre ha estado listo a perdonarlo bajo tal condición. Por lo tanto, cuando el pecador cambia su actitud hacia Él, el Señor no necesita cambiar para perdonarlo. De igual manera, cuando los creyentes oran eficazmente, el cambio producido en ellos hace que sea pertinente que el Señor los escuche. Él siempre ha estado dispuesto a derramar la bendición del Espíritu Santo sobre ellos bajo la condición de que su sentir y su oración sean correctos. La oración es un eslabón esencial en la cadena de causas que conducen al poder espiritual, tanto como lo es la verdad. La oración que prevalece es la oración que obtiene la bendición que busca, la que efectivamente mueve la mano de Dios. Algunos buscan la verdad con mucho celo, pero hacen poco énfasis en la oración, y no obstante se preguntan por qué logran tan poco éxito. Pasan por alto el hecho de que la verdad jamás producirá efecto por sí sola, sin el Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo nos es dado en respuesta a la oración ferviente. A veces ocurre que los más comprometidos en emplear la verdad no son los más comprometidos en la oración. Esto siempre es triste porque a menos que tengan el espíritu de oración, la verdad por sí sola no hará más que asumir a los hombres en la impenitencia, o que sumir a los hombres en la impenitencia. Otros cometen el error opuesto. No es que hagan énfasis excesivo en la oración, pero subestiman el hecho de que la oración debe ser permanente por sí misma y por ende no logran nada. El Señor siempre obra por el poder del Espíritu Santo a través de la verdad de su palabra. Esperar que el Espíritu obre sin el empleo de la verdad es tentar a Dios. Dice la oración: Señor Jesús,
Si hubo alguna vez alguien perseverante en la oración, fuiste tú. Ven a mi lado con tu verdad y tu espíritu y enséñame lo que significa orar. Moldea de nuevo mi vida a través de la oración y abre la puerta del poder de lo alto, tal como lo hiciste en el día de Pentecostés. Amén. Interesante la palabra del Señor en esta mañana. Realmente es un tema del cual pudiéramos estar hablando por largo tiempo, pero solamente quiero rescatar algunos de estos pensamientos que son muy importantes para nosotros en la comprensión de este asunto del poder espiritual y el rol de la oración. Pues el hermano menciona aquí dos cosas que son esenciales en este asunto, ¿no? Y nos habla prácticamente de estas dos cosas como los dos brazos que necesitamos para hacer accionar estas verdades espirituales, y nos está hablando pues del poder espiritual que trae como resultado pues la capacidad que podemos tener nosotros para influenciar en el hombre. Y como él usa el término, pues quiero usarlo también, influenciar a Dios. Son dos cosas que son posibles a través del poder espiritual que viene a la vida del creyente. Y ese poder se canaliza de esa manera. Podemos ejercer una influencia santa sobre los hombres a través de la verdad que ha sido revelada, la palabra de Dios. Esas verdades eternas del Señor en la boca de un creyente que ha recibido el poder espiritual puede hacer mella en los corazones de los hombres. Esa verdad va a calar en las vidas de aquellos que la escuchen por medio de una persona, de un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Pero también dice nuestro hermano que tenemos, los creyentes llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, la capacidad de influenciar a Dios. Aunque él aclara aquí claramente que influenciar a Dios o mover a Dios no significa que tengamos el poder de cambiar su mente o su voluntad. Esto es importante, porque hay una tergiversación acerca de estos asuntos en nuestros tiempos que estamos viviendo, donde algunos creen que a través de que ni siquiera la oración, sino frases que hacen declaraciones, pueden cambiar o pueden hacer que Dios haga lo que ellos están diciendo en base al poder de la fe y una serie de cosas que no son bíblicas. La oración no está diseñada para que nosotros cambiemos la mentalidad de Dios o cambiemos la voluntad de Dios. La oración está más bien diseñada para que nosotros cambiemos interiormente. Y en la medida que nosotros cambiamos en nuestro ser interior y ajustamos, afinamos nuestra vida a la voluntad de Dios, entonces recibimos respuestas a nuestras oraciones. Tal parece ser el pensamiento clave aquí. O sea, la oración no ha sido concebida para que nosotros resolvamos nuestros problemas y todas las peticiones que tengamos sean respondidas de acuerdo a como nosotros queremos. Si esa fuera la razón de la oración, estaríamos bien mal. La oración es el vehículo para estar cerca de Dios, para aprender a conocerle a Él, a amarle a Él, a conformarnos a su voluntad. Y esa acción nuestra de querer estar cerca de Dios a través de la oración y poder conformarnos a su voluntad,
transformar nuestras vidas, es lo que hace que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Pero nunca vamos a emplear la oración egoístamente o caprichosamente para que nuestras oraciones se respondan en la manera que nosotros estamos pensando, y mucho menos, como ya dije, hacer declaraciones que yo declaro, yo establezco, y esas cosas son ofensivas a Dios y para nada tiene sustento bíblico. Nosotros tenemos que entender que la oración debería tener como fin el cambio en nosotros, en nuestro ser interior, por su espíritu, y eso trae como consecuencia, ¿verdad?, también la vida que agrada a Dios. Todos los actos nuestros, los pensamientos, las acciones van a estar en esa dirección de traer gloria y alabanza al Señor. No en balde Jesús, cuando recibió la petición de sus discípulos para que les enseñara a orar, les enseñó que deberían pedir que se cumpliera, que se hiciera la voluntad de Dios. Y él oró así. Recuerden, en Getsemaní, en un contexto de sufrimiento y dolor, donde él sabía que tendría que enfrentar la muerte en la cruz. Él expresó un deseo humano. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, este momento de la cruz. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración de nuestro Señor debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Algunos han incluso hasta atacado y criticado estas palabras del Señor Jesús. Hubo uno que dijo: nunca, pero nunca, nunca salgan de tu boca estas palabras destructivas de la fe. Que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínense. Gracias a Dios ese hombre se ha arrepentido aparentemente de algunas cosas que ha enseñado. Ojalá siga arrepintiéndose de sus herejías. Pero nunca habrá una oración más sana, más saludable, más de provecho para nosotros que oremos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso no quiere decir que nosotros no expresemos nuestros sentimientos, nuestros deseos. Y muchas veces Dios en su bondad nos responde y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero no es ni siquiera sabio, hermanos, que oremos siempre buscando que se haga nuestra voluntad y que se cumpla lo que estamos pidiendo o deseando. Hay un ejemplo en la Escritura un poco complejo que no vamos a analizar en su totalidad, pero que nos ilustra de alguna manera esto. La Escritura nos dice que el rey Ezequías se enfermó y esa enfermedad era para muerte. El Señor incluso le dijo: ordena tu casa, porque de cierto morirás, no vivirás. O sea, Ezequías tuvo la bendición incluso de que se advirtiera de que iba a morir, ¿verdad? No todos gozan de este privilegio, ¿no? Y el Señor le dijo: ya, llegó tu tiempo. Y Ezequías tendría unos 39 años en ese tiempo. Por eso es que, pues, no nos asombra, ¿verdad?, que él haya hecho lo que hizo. Ezequías tenía allí de visita al profeta Isaías. Él ni siquiera dijo: Isaías, mira lo que me ha dicho el Señor, ¿puedes interceder por mí? No, él esperó que Isaías se fuera, que iba fuera saliendo, y se volvió a la pared en su cama e hizo una oración al Señor pidiéndole que no moriría, que no muriera en ese tiempo. Y bueno, hace allí mención de cómo él había sido agradable a Dios y todas estas cosas. Eso no lo vamos a analizar ahora, pero el hecho es que Ezequías pidió a Dios
para que le fuera extendida la vida. Y el Señor en su misericordia, ni siquiera Isaías había salido por la puerta cuando le dice, ve y regresa a donde mi siervo, y le dio el mensaje. Le dijo, el Señor va a conceder a tu vida 15 años. Todavía le dice la cantidad de años que le va a dar de más. Bueno, para rescatar la enseñanza que nos interesa aquí, no vamos a cuestionar aquí para nada a Dios. Hay un análisis que pudiéramos hacer de algunos detalles aquí que nos darían luz acerca de las posibilidades por las cuales el Señor concedió esta petición a Ezequías. Y el punto es que la base es que aunque Dios le da a Ezequías 15 años más de vida, dependía de Ezequías que esos 15 años fueran agradables a Dios. O sea, ya el Señor no tiene que ver directamente con esto. O sea, Ezequías recibe 15 años más de vida, Ezequías debería continuar viviendo para la gloria de Dios esos 15 años. El punto es que hay dos cosas que suceden después de que él recibe esta extensión de su vida. Hay una que quizás pues estaba fuera de su alcance, ¿no? Que se pudiera evitar. Ezequías tuvo un hijo que se llamó Manasés y que fue el peor rey que pudo haber tenido Israel. Un hombre impío, un hombre que cometió tremendos pecados delante de Dios, hizo pecar a medio mundo. Si nos preguntamos si Ezequías hubiera muerto a los 39 años, no hubiera tenido a Manasés. Quizás se hubiera evitado tanto sufrimiento para el pueblo. Bueno, esa fue una situación que sucedió, que no estaba necesariamente en el control de Ezequías, porque él pues debía continuar teniendo su vida normal. Pero hay otro hecho que sí estaba bajo el control de Ezequías y él no lo pudo o no lo supo controlar. A raíz de su enfermedad son enviados algunos mensajeros de Babilonia para verlo. Bueno, una misión quizás diplomática. Hay muchas razones ahí que opinan algunos por los cuales fueron enviados estas personas. El punto es que Ezequías hace un alarde de su riqueza, de su poder, y empieza a mostrarle a aquellos hombres todas sus riquezas y todas sus cosas. La Biblia dice que incluso que nada quedó por enseñarles a estos babilonios. Y este fue un hecho que Dios condenó después a Ezequías. Y vino el juicio de Dios, vendría. Solamente que en la misericordia todavía del Señor, él no lo vería en sus días. Pero todas esas cosas que él mostró y todas esas riquezas serían llevadas cautivas en el cautiverio a Babilonia. Una indiscreción, un orgullo manifiesto en este hombre, una presunción que no pudo dejar de ser condenada por el Señor. Son dos cosas muy lamentables que sucedieron después de los 15 años que él recibió de vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos aprender a orar. Debemos realmente ser sabios a la hora de pronunciar nuestras oraciones al Señor. Yo creo que nos quitaríamos un montón de carga, de problemas, si oramos como Jesús nos enseñó a orar. Y no prestamos atención a aquellos que nos acusan porque no tenemos fe, según ellos. Porque estamos orando por la voluntad de Dios.
y no nos atrevemos a hacer una declaración de fe, y no nos atrevemos a establecer algo o a decir algo con nuestra boca para que entonces en nombre de la fe se cumpla. No, hermanos. Yo quisiera que me mostraran por la palabra de Dios estas supuestas doctrinas verdaderas que ellos predican. Pero es imposible porque la Biblia no enseña absolutamente eso. Aprendamos a orar pidiendo a Dios que haga siempre su voluntad en nuestras vidas. No dejemos de ejercer la fe, por supuesto. La verdadera fe espera en Dios. La verdadera fe se sujeta a la voluntad de Dios. Eso es fe, andar por fe, caminar en fe, esperando la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas, sabiendo que todo va a obrar para bien, aprendiendo a sacar provecho, a sacar lecciones espirituales de cada una de las experiencias en nuestra vida, aún de los fracasos. Tenemos que orar pidiendo al Señor que Él cumpla siempre su voluntad y no la nuestra. Él no se va a equivocar nunca, nosotros sí. Pues oremos y descansemos en el Señor. Sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, dice, delante del Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón en su voluntad. No dejemos de orar y no dejemos de creer y no dejemos de esperar, pero seamos sabios y busquemos siempre que sea la voluntad de Dios la que se cumpla. El hermano menciona aquí estas dos cosas, estos dos brazos, diría yo, ¿verdad? Para que tenga ejercicio, tenga manifestación al poder de Dios. Y pues venía a mi mente algunos de los consejos que diera John Wesley a sus predicadores o a los santificados. Y teniendo en cuenta estas dos cosas, lo que es la oración y lo que es la verdad, porque él menciona aquí, ¿verdad?, de que hay personas que se concentran en la exposición de la verdad, pero descuidan la oración. Entonces, ese conocimiento de la verdad sin tener el amparo, el auxilio de la oración, de la comunión con Dios, que es lo que trae el fluir del Espíritu Santo, entonces esa verdad estaría limitada. Más bien pudiera causar más mal que bien cuando trae a los hombres la condenación, pero no ofrece la solución. No hay una verdad que es compartida junto al mover y el actuar del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Y lo que se busca es que la verdad nos confronte, sí, nos muestre nuestra condición delante del Señor, sí, pero que también el Espíritu de Dios pueda obrar en los corazones de esas personas a través de la exposición de la verdad por una persona que está en comunión con Dios, que está en oración. Porque la oración trae el poder de Dios, trae el mover del Espíritu Santo. Y si eso va con la verdad presentada concienzudamente, celosamente, con respeto al Señor y a su revelación, con profundidad, entonces la obra sería una maravilla. Entonces tenemos que cuidarnos de ese extremo de legalista, solamente apegados a la letra, pero no pegados al espíritu. Sería una cosa muy triste. Caeríamos en ese error, ¿no?, del legalismo. Pero si nos vamos al otro extremo que dice el hermano, de la oración y la atención a los asuntos espirituales en el sentido del mover del espíritu y las manifestaciones y todo eso, pero descuidamos la verdad, entonces hay otro peligro allí que es el fanatismo. Es dar cauce al mover del Espíritu sin ciencia, sin el conocimiento de Dios en su palabra.
Y entonces ahí caeríamos en extremos, en locuras como estamos viendo hoy. Un montón de gente haciendo cosas supuestamente en el mover del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo ni con la palabra de Dios, con su verdad. Son dos extremos a evitar. No deberíamos estar en ninguno de los dos, deberíamos buscar una posición intermedia, ¿no? Donde apliquemos la verdad de Dios con el poder del Espíritu Santo, pero apegados a las direcciones de Dios en su palabra. Eso sería un movimiento genuino, sano, poderoso. Bueno, decía que Wesley aconsejaba algunas cosas a los santificados y una de ellas es con respecto a la oración. Él les decía, velad y orad continuamente, pero añadió algo, contra el orgullo, contra el orgullo, porque una de las cosas de las cuales tienen que cuidarse o tenemos que cuidarnos todos los creyentes, que podamos declarar de alguna manera o testificar de que estamos llenos del Espíritu Santo, de que somos enteramente santificados, de que estamos viviendo una vida de poder espiritual, es precisamente el orgullo. Porque el orgullo puede tendernos a una trampa en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Y de pronto pensar que porque hemos alcanzado cierto nivel espiritual, pues ya somos alguien y podemos hacer algunas cosas o dejar de hacer otras. El orgullo es un peligro latente en la vida del creyente, una tentación que va a estar allí siempre. Y Wesley dice, oren, velen y oren continuamente, no lo descuiden, para que sean guardados de caer en el orgullo. Y después les dio otro consejo, dice, huid de la hija del orgullo. ¿Quién será la hija del orgullo? La hija del orgullo, dice Wesley, el fanatismo, lo que estábamos hablando ahora, de ese movimiento y de esas pretensiones que nos llevan al fanatismo, a una actitud completamente desviada de la verdad bíblica y nos hace creer que lo que hemos experimentado, eso es lo que es, y que nadie más tiene la razón, y nos ofuscamos en ciertas cosas, nos montamos en ciertos caballitos que no estemos dispuestos a renunciar a ellos. Ni siquiera nadie nos puede convencer a través de la verdad, porque ya estamos ciegos, fanáticos. No, Wesley dice, tengan cuidado porque el orgullo conduce al fanatismo. Y ese es otro mal. Otro consejo que Wesley dio a sus santificados es guardaos del antinomianismo. Esto fue un fenómeno que se comenzó a dar desde ya la formación de la iglesia. Anti, en contra, nomos, ley, oposición a la ley, sobre todo a la ley moral de Dios. Creyentes que pensaban que podían vivir como Carmelina, como dice el dicho, y no hay problema, estamos bajo la gracia. Y se oponían a la ley de Dios, sobre todo la ley moral de Dios incluso. Entonces, una de las tendencias de las personas que de pronto creen que están viviendo la vida llena del poder del Espíritu Santo y que ya eso es suficiente, entonces se olvidan un poco de prestar atención a la ley del Señor, a sus mandamientos, a sus preceptos para nosotros. No, si algo va a hacer la persona que está llena del Espíritu Santo es querer agradar a Dios en su palabra, obedecer sus mandamientos. Pero Wesley dice, tengan cuidado porque esa es una tendencia. Se puede comenzar a oponer a la obediencia a la ley moral de Dios y caer en ese desenfreno, ¿verdad? En esa vida liviana, en esa vida sin responsabilidad hacia los mandamientos. Guardaos del pecado de omisión, que ya consideramos el otro día.
Este fue otro consejo de Wesley a los santificados. Guárdense de dejar de hacer lo que tienen que hacer. Como la Escritura dice, que sabe hacer el bien y no lo hace, se le constituye un pecado. Entonces, guárdense de ese pecado. Que vuestro deseo sea Dios y nada más que Dios. El otro consejo de Wesley. Qué interesante este consejo, hermanos. Qué interesante que podamos nosotros pensar en esta posibilidad de que no deseemos nada más que a Dios en nuestras vidas. Pudiera parecer algo exagerado, pudiera decir que eso es imposible porque tenemos otros deseos legítimos en la vida. Pero es que todo debe estar conectado a la gloria de Dios. Si yo deseo cualquier otra cosa, materialmente hablando, o tenga que ver con mi bienestar espiritual o psicológico o lo que sea, yo debo siempre tener presente que todo lo que yo pueda desear o querer alcanzar en la vida debe estar conectado a traer gloria y alabanza a Dios. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. O sea, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada más en esta tierra. Que Dios sea nuestro anhelo, el principal anhelo de nuestro corazón. Guardaos de los cismas, guárdense de las divisiones. Tengan cuidado porque las matemáticas de Satanás son dividir y restar. Y si no estamos caminando rectamente con Dios y apercibidos de este peligro, de pronto estamos teniendo problemas de división. Y por último le dijo, sean ejemplos en todo. Sean ejemplos en todo. Los creyentes llenos del Espíritu Santo deben ser un modelo a seguir. No deben ser piedra de tropiezo para los demás. Deben despertar en los demás el deseo de estar llenos del Espíritu Santo, de vivir vidas santificadas. Deberíamos en ese caso ser como un grupo de personas que invitan a la vida plena. Que los que nos observan puedan desear la calidad de vida espiritual que nosotros tenemos. Que Dios nos ayude, hermanos. Realmente la oración que prevalece, como dice aquí nuestro hermano, es la oración que encuentra respuesta. Pero yo diría que aun cuando no encontráramos respuesta a nuestras oraciones de una manera inmediata o de la manera en que nosotros esperamos, la oración debe continuar. La oración no debe cesar nunca. La Biblia dice orar sin cesar, continuamente. No implica esto que estemos de rodillas todo el día, todo el tiempo. Eso es imposible. Pero un espíritu de oración, una disposición del corazón hacia Dios, una orientación del corazón hacia Dios, de nuestros pensamientos hacia Dios y hacia sus verdades eternas, eso sí es posible. Y Él quiere ayudarnos para que seamos un pueblo de oración, un pueblo que vive para la gloria y alabanza de su nombre. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por la verdad de tu palabra, que en esta mañana nos exhorta, nos anima. Perdón, esto es una llamada. Que aprendamos a orar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos para que así sean nuestras oraciones. Así sea la manera en que nosotros vivimos, deseando siempre que tu voluntad se cumpla en nosotros. Acuérdate de las peticiones de mis hermanos, Señor, y que en tu voluntad ellos puedan recibir
lo que están pidiendo, Señor. Provee el empleo, Padre, para el desempleado y provee la salud para el enfermo. Trae ánimo al cansado, Señor. Trae fuerzas a aquel que ha perdido energía en la vida, Señor, y que está probablemente en un estado de depresión. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu consolación y tu fuerza sea sobre ellos y que la tristeza sea alejada por la alegría y el gozo del Espíritu Santo en sus corazones. Gracias te doy en esta mañana, Padre, por escuchar nuestras oraciones y ruego que tu bendición sea con todos. Ayúdanos en el servicio de la noche en el templo, Señor, que podamos estar allí para ser edificados una vez más con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues recuerden, con el favor de Dios, ya hoy vamos a comenzar nuestras reuniones de estudio bíblico en el templo. De cualquier manera, vamos a tratar de hacer la transmisión para los hermanos que no pueden asistir, ya que pues a raíz de toda esta situación el Señor nos ha dado esta bendición y podemos llegar a los hogares de los que realmente no pueden ir. Pero si usted tiene el tiempo y la oportunidad para ir a la casa del Señor, pues mejor. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.